Tienes una realidad inmensa que transcurre en tiempo real y en 3 dimensiones. Tu misión es elegir un pequeño rectángulo de esa realidad y atrapar un 200avo de segundo de ese cuadro. Quiero empezar a hacer fotografía con mi teléfono. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las nociones básicas que debo dominar? Busca, no me acuerdo de él, pero busca cosas de Austin Mann, de Rubén Wu, W, y de Tim Richardson, que trabaja para National Geographic, y de Brad Mangy. Ellos han trabajado con el iPhone, son fotógrafos profesionales que trabajan con iPhone. Pero si no, yo te recomiendo cualquier cosa de fotografía, no importa. Finalmente el iPhone es una cámara. El teléfono móvil, celular, es una cámara. Te da exactamente igual qué tipo de cámara sea. Hay cosas que no vas a poder controlar, pero los fundamentos de la fotografía son siempre los mismos. Exposición, composición, color. El fenómeno de la exposición lo controla prácticamente a la automática el teléfono, pero puedes variar tanto el ISO como el tiempo el tiempo de exposición, como la exposición en sí. Hay formas de subir o bajar la exposición. Ese es uno. El color está en el ojo y la composición está en el ojo. La fotografía se hace con los ojos fundamentalmente. Entonces, cualquier manual de principiante de fotografía, de inicio de la fotografía, te va a servir, te lo puedo asegurar. ¿Por qué algunos dicen que ya cualquiera es fotógrafo? Porque no saben fotografía. Porque creen que oprimir un obturador es hacer fotografía. Hasta que ves fotografía. Cuando ves fotografía de verdad, te das cuenta que no es oprimir el obturador. Oprimir el obturador es lo último que se hace en fotografía. La fotografía se hace con los ojos. Primero que nada tienes que ver tu realidad. De tu realidad tienes que elegir qué quieres fotografiar. Tienes una realidad inmensa que transcurre en tiempo real y en 3 dimensiones. ¿Sí? Tu misión es elegir un pequeño rectángulo de esa realidad y atrapar un 200avo de segundo de ese cuadro y que tenga validez emocional, expositiva, informativa, humana. ¿Cómo se llega a decidir qué trozo de la realidad, qué pequeño rectángulo de la realidad, por grande que sea, tu panorámica más grande no puede abarcar más que una minucia del planeta? ¿Cómo decidir si vas a hacer la panorámica más grande o vas a hacer un macro de una hormiga llevándose una semillita de trigo? ¿Y en qué momento tomarlo? ¿Con qué luz? ¿Bajo qué condiciones? Para que valga la pena. Eso es la fotografía. Una vez que hiciste todo eso, oprimes el obturador. Entonces no cualquiera es fotógrafo y sigue por eso existiendo grandes fotógrafos en todos los niveles, desde la fotografía artística hasta la fotografía de documental. Piensa en toda la gente que puede tratar de tomar fotos durante una guerra y ve las fotos que está haciendo, por ejemplo, Manu Bravo, a quien respeto yo tantísimo, y vas a ver que necesitas un fotógrafo para capturar la realidad incluso de la guerra.